Hola, bienvenidos. 19 de octubre de 2023. Hoy es el Día Mundial de Concientización acerca del cáncer de mama. Y es por este motivo que nos hemos querido reunir todos los miembros de la directiva de la Sociedad Venezolana de Mastología para realizar un conversatorio para el público en general, para ir aclarando todas aquellas dudas que sabemos que pueden estar en medio de la comunidad. Antes de comenzar, quisiera presentarles al doctor Víctor Arturo Acosta Marín, presidente de la sociedad, quien nos va a dar la bienvenida a la actividad. Adelante, Víctor. Gracias, Humberto. Bienvenidos todos, bienvenidas a esta actividad. Nosotros, desde la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Mastología, a lo largo de, de todo nuestro periodo, hacemos actividades de educación médica continua de manera mensual, orientada fundamentalmente a los especialistas inherentes a el cuidado, tratamiento, diagnóstico de la patología mamaria. Pero desde hace ya un tiempo hemos destinado esa actividad que hacemos en octubre hacia las pacientes, hacia la paciente venezolana, para aclarar ciertas dudas, sencillamente ofrecer algo de información también un poco más digerible para el público en general. Y bueno, para hoy vamos a hacer este conversatorio. Sin dilatar más esto, sino que le doy el pase a Humberto, el doctor Humberto López, quien hará las veces de coordinador de este conversatorio y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias, Víctor. ¿Quiénes somos los que vamos a participar el día de hoy en este conversatorio? Ya les presenté al doctor Víctor Acosta, presidente de la sociedad. Posteriormente estará con nosotros la doctora Elsa Di Leone, nuestra secretaria, la doctora Adriana Peccifelti, la subsecretaria, la doctora María Teresa Coutinho, tesorera, el doctor César Pacheco, bibliotecario, el doctor Felipe Saldivia, vocal de la sociedad. Y mi persona, Humberto López Fernández, quien soy el actual vicepresidente de esta directiva. Comencemos entonces, y lo primero que quisiéramos es darle importancia de por qué vamos a hablar el día de hoy. Hemos sabido que el cáncer de mama ya desde hace unos años es la primera causa de cáncer en la mujer a nivel global, superando ya el cáncer de cuello uterino. La única forma que tenemos de mejorar las cifras, no de diagnóstico, pero sí de mortalidad y de curabilidad de la mujer con cáncer de mama, es a través de prevención. Pero bien sabemos que no existe una prevención como existe para el cáncer de cuello uterino a través de una vacuna contra el virus del papiloma humano, en el caso del cuello uterino, sino que en mama debemos hacer pesquisa para poder disminuir entonces la mortalidad al hacer cada vez diagnósticos más precoces. Pero, ¿qué es la pesquisa? Felipe, ¿nos podrías hablar un poquito de qué es la pesquisa, en qué consiste, sobre todo cuál es su importancia? En vista de este mes, que durante muchos años nos hemos dedicado médicos, psicólogos y muchas ONG a tratar de concientizar a la mujer del mundo a que entienda de que la pesquisa mamaria es lo más importante para poder reducir la mortalidad, reduciendo la fase de la enfermedad. La pesquisa mamaria se hace una mamografía sin tener ni sentir nada. Es decir, es una paciente quien acude espontáneamente, voluntariamente a hacerse una mamografía sin ella sentir ni bultos, ni piel engrosada, ni todos los demás signos que ya todos conocen. Entonces, por lo tanto, el hacer una pesquisa cuando usted aún no se siente ni se toca nada, nos pudiera garantizar, en el caso que hubiera algo allí, de que va a ser de un tamaño muy pequeño, en una fase muy temprana y que seguramente tendrá curación y sanación con cirugías menos mutilantes y con tratamientos alternos mucho más cortos. Y por supuesto, la relación costo-beneficio del tratamiento del cáncer de mama en un estadio precoz es completamente diferente a un estadio en fases avanzadas, cuando ya el nódulo o el tumor se hace palpable. Por lo tanto, la pesquisa oportunista es la
voluntariedad que tiene cada paciente en ir a hacerse su mamografía y su ecografía mamaria. Adriana, por favor, ¿nos podrías decir, de acuerdo a lo que se ha publicado incluso con las normas de consenso de la Sociedad Venezolana de Mastología, que ya hubo un consenso acerca de pesquisa en el año 2017, cómo se realiza la pesquisa en Venezuela? ¿A partir de de qué edades puede ya la mujer realizarse sus estudios? ¿Cuáles? ¿Cómo? Y brevemente el por qué. Bueno, la idea fundamental es empezar la pesquisa, como nos comentó Felipe, con la mamografía. La mamografía en Venezuela, según la Sociedad Venezolana de Mastología, debemos empezarla a hacer a los 35 o a los 40 años. Eso va a depender de la sugerencia que le haga su mastólogo o su ginecólogo. Una vez empezada hecha la primera mamografía, a partir de los 40 años, todos los años debemos ir a hacernos la mamografía. Esto establecido hasta los 75 años. Después de los 75 años, pudiéramos hacerla cada 2 años. Esta indicación es hecha para las pacientes que no tienen ningún riesgo. Las pacientes que tienen alto riesgo, que eso también tiene algunas especificaciones, se debe empezar antes. Puede ser a los 25 años haciendo otro tipo de estudios, mamografía y resonancia. Para los hombres no está indicada la mamografía, solamente la palpación, y si se encuentra algo, entonces hay que ir también a la visita mastológica y hacerse la mamografía. Entonces, es importante empezar a hacer este estudio desde estos momentos y de manera regular, justamente porque no tenemos cómo prevenir el cáncer de mama. En realidad, hasta ahora no tenemos conocimiento definitivo de cómo podemos prevenirlo, pero sí podemos diagnosticarlo precozmente. Entonces, la manera es haciendo esta mamografía anualmente. Elsa, eh, ¿por qué la mamografía la indicamos de forma anual y no como hemos oído en algunos sitios que la hacen cada 2, cada 3 años? ¿Por qué debe ser de forma anual? Nosotros, los relacionados a la parte mastológica de todos los especialistas, llámese cirujano oncólogo, mastólogo, oncólogos médicos, radiólogos especialistas en mama, debemos hacer la mamografía anual, debido a que de esa forma hacemos un diagnóstico precoz y evitamos que el paciente nos llegue con una enfermedad ya avanzada. A veces las pacientes nos dicen a nosotros, ay doctora, no me la quiero hacer porque eso duele mucho. Realmente hoy con los equipos más especializados ya eso no produce dolor, quizás un poquito de molestia, pero eso es nada para lo que nosotros podemos hacer haciendo una buena mamografía. También es importante decirle a todo nuestro público que nos escucha en este momento que no se debe hacer una mamografía en cualquier esquina. Tiene que ser una mamografía de alta calidad. Y si el mastólogo o el oncólogo médico o todos los especialistas, radioterapeuta, oncólogo, le dice un tipo especial de estudio, por favor, no se hagan estudios económicos porque lo barato en estos casos sale extremadamente costoso. Es importante que sea en centros especializados. No hay muchos centros, pero sí existen. Entonces, cualquier cosa, consulte al especialista en mama. Es importante tomar en cuenta y aclarar que en Venezuela tenemos equipos de diagnóstico de muy alta calidad distribuidos en toda la geografía. Como bien dice Elsa, no son muchos, pero existen. Y cuando ponemos en la balanza los costos de estos exámenes y los distribuimos a lo largo de lo que puede ser el año, vemos que sale a veces mucho más caro. Algunas sesiones de maquillaje, manicura, etcétera, tinte de pelo, que realmente hacerse un estudio de buena calidad. Hablando de estudios de buena calidad, sabemos que los estudios podemos catalogarlos de acuerdo a varios ítems, desde la calidad del equipo hasta el mantenimiento de este equipo y después el factor humano que trabaja en el equipo, desde los técnicos hasta los médicos que interpretan los estudios. Víctor,
¿Qué nos puedes comentar acerca de los equipos de... Sobre todo estamos hablando de mamografía porque la mamografía es el puntal de la pesquisa. O, antes de hablar del equipo, Víctor, ¿por qué consideramos que la mamografía es el puntal de la pesquisa y no otro examen como la ecografía, como la resonancia magnética, por ejemplo? Bueno, porque es el único método que ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama mediante el diagnóstico de lesiones suficientemente tempranas. Hay varias cosas que son importantes destacar y empiezo resaltando la importancia, y que lo hemos dicho de manera somera, pero para resaltar la importancia del abordaje de estos pacientes mediante equipos, grupos multidisciplinarios y en centros, bueno, especializados en patología mamaria. Pero cuando hablamos de eso, algunas veces circunscribimos solamente a el equipo médico. Y fíjense que mencionaron a alguien muy importante, que es, por ejemplo, el técnico. Y el técnico también tiene que ser un técnico radiólogo que sepa, por ejemplo, posicionar una mama. Sabemos, a todos nos ha pasado, que hemos tenido casos donde hay lesiones que eventualmente mamografía que vienen de centros donde no se ha posicionado bien la mama, no se ve la lesión. Y cuando se hace un correcto posicionamiento, entonces se ve perfectamente aquella lesión pequeña que eventualmente hubiese podido haber pasado desapercibido. Así que cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, equipos especializados, es importante entender que no somos solo los médicos, sino inclusive los técnicos, físico-médicos y una cantidad de gente que está alrededor. Eso por ese lado. Cuando hablamos del equipo en relación, por ejemplo, a los rayos X, a la mamografía, ciertamente hoy en día el top de esa gama lo viene a ser la tomosíntesis, por ejemplo, que es un estudio, es una mamografía en 3 dimensiones que nos detalla mucho más lo que es toda la mama y nos quita entonces esa sobreposición que podemos ver en una mamografía convencional. Pero si bien es verdad que ese es el top de lo que buscamos hoy en día, también es verdad que con una mamografía digital bien hecha, se pueden realizar este tipo de diagnósticos tempranos del cual estamos hablando. Así que es importante, sobre todo para que nos está escuchando la población en general, que si usted no se hace una tomosíntesis y se hace una mamografía digital bien hecha, no quiere decir que lo está haciendo mal, lo está haciendo bien. A lo que no debe optar es por debajo de eso. Es decir, una mamografía analógica no es un estándar bajo los criterios de hoy en día. Una mamografía CR digitalizada con artefactos que se vea mal esa resolución, tampoco. Debe ser una mamografía digital, 2 proyecciones, craneocaudal medio lateral oblicua, 4 teniendo en cuenta que son 2 mamas. Ese sería el estándar. Y algo muy importante es para evitar los engaños que puede haber, porque nos ha pasado a cada uno de nosotros en nuestras consultas, es que se hace una mamografía analógica. Dice, no, no, es digital porque te estoy entregando las imágenes en un disco. Una cosa diferente es una mamografía digital y otra es una mamografía digitalizada, que aunque el nombre se parezca, no es lo mismo. Y lo peor de todo, la calidad no es la misma. Fíjate, y antes de avanzar en eso, porque dijiste un punto muy importante en relación a analógica y que si es digitalizada, y hoy en día hay una cantidad de centros que, por ejemplo, envían las imágenes por el teléfono. Hay centros que envían las imágenes por el teléfono, pero además le brindan al paciente la posibilidad de poder bajar esas imágenes en alta resolución. Pero hay centros que solamente envían esas imágenes por el teléfono y de lo que usted puede abrir esas imágenes en el teléfono no necesariamente le da la suficiente resolución para poder establecer un diagnóstico. Entonces, aquí hablamos, lo mencionó Elsa, lo mencionó Felipe, lo dijo Adriana, lo dijiste tú, una vez más, centros especializados en patología mamaria es fundamental para que ese paciente tenga un buen desenlace. Sí, fíjate, algo muy importante que dices de enviar las imágenes por el teléfono. Voy un punto más allá y quizás me voy a saltar a los técnicos, ¿no? En este momento. Pero cuando se hace una mamografía, el médico imagenólogo debe informar esa mamografía. Y no sirve informarla desde una pantalla de un teléfono, no sirve informarla desde ni siquiera una pantalla de cualquier computadora que consigas por ahí. Para informar una mamografía, el médico radiólogo lo tiene que informar en monitores especiales, tan especiales que el monitor lleva una marca que es válido para lectura de mamografía. Son monitores de 5 megapíxeles con una resolución tremenda, donde puedes ampliar tanto esa imagen que no se te pixela, que no se te borra, no se te difumina. Entonces, eso es importantísimo.
Otra cosa, que las imágenes, cuando te las entreguen en un disco, sean imágenes en un formato de imagen médica que se llama DICOM, que es la que nos permite precisamente manipular esa imagen. Les hago un ejemplo. Si una foto por WhatsApp te pesa 20K, una imagen de una mamografía convencional, cada proyección te puede pesar 27 megas. La diferencia ya incluso en el peso de cada imagen es importante. ¿Por qué? Por la información que te da. Bien, estamos hablando de imágenes, pero Adriana, ¿quién debe informar la mamografía? ¿La podemos informar cualquiera de nosotros? La idea es que la mamografía la posicione el técnico radiólogo y la informe el radiólogo. Y el radiólogo, como decían ustedes, no es cualquier radiólogo, es un radiólogo que lo único que hace es ver mama todo el día, tanto para tanto para interpretar la mamografía como para informarla. Lo ideal sería que dos radiólogos vieran cada mamografía porque cuatro ojos ven siempre mejor que dos y como son tantas las mamografías que hay que ver diariamente, pues para no pasar por ningún caso desapercibido, pues lo ideal sería que fueran dos radiólogos. Pero es importante que sean radiólogos dedicados a la patología mamaria. Nosotros que no somos radiólogos, lógicamente, todos conocemos y sabemos sobre mamografía y sabemos interpretar lo que estamos viendo ahí. Así que nosotros hacemos también, cuando nos llegan las imágenes, como una segunda lectura de lo que el radiólogo ya hizo. Pero el informe como tal lo hace el radiólogo, que es el que se ocupa de eso, como yo me ocupo de operar y la doctora Elsa de dar la quimioterapia y ustedes de operar también. Muchas tienen la gran duda de que ¿por qué mamografía y ecografía? Hay algunas lesiones que pudiendo ser malignas no se van a ver por la mamografía. Son muy pocas, ¿ok? Son muy pocas y que pudieran verse con una ecografía, ¿ok? Eso tienen unos nombres que no tiene sentido que los demos ahorita, ¿me entiendes? Pero por eso se hace la conjunción o el complemento de ambos exámenes. Hay signos mamográficos de alerta y hay signos ecográficos de alerta. Solamente un ecomamario no es suficiente. Y la mamografía, aunque de alto valor diagnóstico para el cáncer de mama, en algunos pocos casos el complemento del eco nos ayuda mucho. Por eso es que la pesquisa se debe hacer con esos dos exámenes. El método principal, obviamente, como bien hemos dicho, es la mamografía y la ecografía como método complementario. Ahora bien, ecografía como método complementario a la mamografía. ¿Quién la debe realizar? Elsa. ¿Cualquiera podemos realizar la ecografía o es preferible que la realice el imagenólogo, sobre todo el que informa la mamografía? Siempre la ecografía la debe hacer el imagenólogo, por supuesto, el especialista en radiología, especialista en mama, y quizás el mismo que interpreta la mamografía. Es lo ideal, que sea el mismo radiólogo. ¿Por qué? Porque de esa manera él puede complementar un estudio con el otro, como lo acaba de decir Felipe. Entonces es importantísimo, por eso insistimos, que la mamografía, el ultrasonido mamario o cualquier estudio, específicamente estos dos, debe ser realizado por un especialista en mama. El uso de la ecografía por parte de los clínicos. Es decir, nosotros podemos tener un equipo de ecografía en nuestros consultorios y podemos hacer un rastreo ecográfico de la mama sin ningún problema, pero como un complemento al examen físico, nunca como una ecografía diagnóstica sustitutiva a la que debería hacer el médico imagenólogo. Y esto yo creo que también es algo que debemos tener claro y que sea un mensaje pues evidente a la comunidad. Adelante, Víctor. Yo creo que a eso hay que adicionarle, Humberto, el hecho de que con comprar el equipo solamente no necesariamente es una licencia para hacerlo, sino que hay que formar, como todo en la vida, para eso hay que formarse. Hay que hacer los cursos y las certificaciones adecuadas, porque es igual que con el mejor mamógrafo del mundo, con el mejor quirófano del mundo. Usted puede tener el mejor mamógrafo del mundo, el más costoso. Si usted no tiene el equipo humano necesario
para poder darle la correcta utilización, definitivamente no le va a servir. Y pasa lo mismo con el eco, sencillamente adicionar eso. Completamente de acuerdo contigo. O sea, la calidad del estudio va ligado a calidad del equipo y calidad de la persona que ejecuta el estudio. Pero incluso, me voy un paso más atrás, va en relación a la calidad del mantenimiento incluso que tenga ese equipo. Hay gente que no lo ve claro, pero ¿por qué en algunos sitios los estudios pueden llegar a ser costosos? No porque el equipo como tal sea costoso, sino que hacerle mantenimiento adecuado a ese equipo para que funcione, que esté calibrado, que haga la mejor imagen posible, también puede ser costoso. Entonces, ojo, ahí entonces ya no estamos hablando que es un tema de equipo, es un tema de equipo que sea de buena calidad, que además tenga un mantenimiento adecuado y sus debidos controles. Y ahora vamos entonces al punto de los técnicos de imagen. Los técnicos de imagen, ya lo hemos mencionado, son aquellas personas que posicionan a la paciente en el equipo de mamografía para obtener las tomas, las proyecciones, como bien dijo Víctor. Ahora, los técnicos tienen que estar formados también en mamografía o cualquier técnico en imágenes nos puede servir. Los técnicos, los radiólogos, también los técnicos deben estar formados en la tecnología para hacer la mamografía, porque tiene algunas especificaciones particulares y no cualquier técnico la puede hacer. Igual que el radiólogo, el técnico debe hacer diariamente múltiples posicionamientos de múltiples pacientes y tiene que estar preparado para poder efectivamente colocar la mama en la posición que es, colocar toda la mama como debe ser. Como el técnico trabaja, no solamente el tipo del equipo, sino también del técnico, depende el hecho que se pueda visualizar toda la mama y para nosotros eso es determinante para que no pase ninguna lesión desapercibida, pero también de él depende en muchos casos el hecho que el procedimiento sea doloroso o no. Obviamente el dolor que se habló al principio, pues tiene que ver también mucho con la sensibilidad o el umbral de cada paciente, pero efectivamente cada vez menos la mamografía molesta y a medida que avanzamos en edad, pues realmente no es dolorosa. Pero si el técnico está especializado y realmente conoce cómo realizar el posicionamiento, generalmente la paciente, no solamente nosotros logramos ver toda la mama, sino que el paciente se siente cómodo durante el procedimiento. Y además que el técnico tenga los conocimientos y la libertad de poder realizar las proyecciones adicionales que se consideren de acuerdo a lo que consigue la mama. ¿Qué son las proyecciones adicionales, Felipe? Aparte de las que ya nombró Víctor y nombró Adriana, que son la craneocaudal y la medio oblicua lateral, existen proyecciones adicionales que nos ayudan a localizar, visualizar y descartar que alguna imagen que nos parezca con alguna alerta realmente sea una lesión o un cáncer de mama, o sea, la colocación de varias glándulas mamarias una sobre otra y nos pudiera dar esa imagen de alerta. Esas proyecciones adicionales son múltiples, son muchas, unas que ya hoy casi no se usan, pero podemos llevar cada cuadrante de la mama a una proyección adicional. Quería agregar también que hay una proyección especializada, ¿verdad? Que se usa para las pacientes que tienen implantes mamarios y que muchas veces uno en esos sitios donde no hay personal altamente capaz, y hay una imagen, perdón, que se hace para las pacientes que tienen implantes, se llama maniobra de Eklund, y que muchísimas veces vemos mamografías con implantes y no se la hacen. Y bueno, uno asume que es porque no la consideran de relevancia o porque no la saben hacer. Entonces ahí volvemos a la gran importancia de ir a un centro especializado, tanto en la parte de imágenes como en la parte clínica. Mencionaste un tema importante y un tema interesante que es el tema de los implantes y la mamografía. Hay gente también que no se quiere hacer la mamografía, portadoras de implantes, porque piensa que el implante se les va a romper. Víctor, ¿qué opinas tú con respecto de que un implante se pueda romper con la mamografía?
Si se realizan en centros eh, de patología mamaria, especialista en patología mamaria, no hay posibilidad. A menos que estemos hablando que son implantes de muy larga data, cuya superficie se ha ido debilitando con el pasar de los años. Y bueno, eso no necesariamente la mamografía. Cualquier traumatismo que sea equivalente a lo va a romper. Aquí yo creo que el llamado es ese, es a hacer su mamografía en centros que están especializados, con técnicos que saben colocar bien la mama, y ese análisis no debería haber ningún problema. También nosotros debemos mencionarle a la población que nos escucha en este momento que nosotros somos una población femenina muy coqueta y hacerse el estudio de mamografía antes de colocarse un implante mamario por estética, porque muchas mujeres se colocan el implante y después ya está con el implante colocado de forma estética, nos damos cuenta que tiene una enfermedad importante. Entonces, también el llamado a que antes de hacerse esa cirugía estética, por favor, háganse la mamografía. Interesante ese punto, Elsa. Sí, extraordinario. Incluso yo me aprovecho y yo diría, no es que te haga la mamografía, hazte una evaluación mastológica integral para evaluar que efectivamente, por mamografía, por clínica, por ecografía, por el método que sea, se confirme, se corrobore que es una mama que está idónea. Y si no está idónea, hacer todo lo posible para que siga idónea y pueda someterse a su cirugía estética también. Hablando de los técnicos, porque yo creo que muchas veces hablamos mucho del estudio, de la mamografía, que si duele, que si no duele, que si comprime, no comprime, pero hemos dejado siempre un poquito de lado a la labor del técnico, ¿no? ¿Qué hay con respecto a la compresión? Porque hablaba Adriana hace un rato que, bueno, que ya hoy en día no se comprime tanto la mama, pero ¿por qué en una mamografía es necesario que haya una compresión? Hoy en día sabemos que los equipos permiten buena calidad con menores compresiones que hace varios años atrás, pero ¿por qué en una mamografía se comprime la mama y, por ejemplo, en una ecografía no? ¿Cuál es la razón de ser? Inicialmente, la compresión necesaria era por la forma cónica de una glándula mamaria. El grosor en la parte posterior, por supuesto, es mucho mayor que el grosor que está a nivel de la areola. Entonces, había que regularizar y homogeneizar eh, ese grosor para que la imagen radiológica, con la penetración que los rayos tengan, pues emitan una imagen similar tanto en la parte posterior como en la parte de la areola. Y bueno, hay algún tipo de lesiones que se deben comprimir un poco más para ver si se dispersan o no. Se llaman, claro, aparte de hacer una máxima compresión, focalizar algo allí, y eso pudiera ser necesario que allí sea un poco más molesto. Pero fíjense algo, no hay buena mamografía sin buena compresión, que por supuesto con los equipos nuevos ha sido un poco más suave, hay que comprimir un poquito menos. En el sitio que usted vea que no le comprime su glándula mamaria, probablemente esa imagen no sea uniforme y con igual definición en toda la glándula mamaria. Por eso es que la compresión desafortunadamente es indispensable. Ya para ir finalizando, Víctor lo mencionó ya en un momento, las unidades de mama, las unidades de patología mamaria, la importancia tan vital que tienen. Pero, Elsa, que tú también hiciste algún comentario al respecto, ¿nos podrías no dar un concepto filosófico, un concepto formal, pero sí nos podrías esbozar un poco en qué consiste una unidad de mama? Bueno, es importante que cada vez tengamos más unidades de mama que lo conforme por un equipo multidisciplinario. Como ya hemos mencionado aquí anteriormente, es importante que tenga
un cirujano oncólogo o mastólogo, que tenga un radioterapeuta oncólogo, un oncólogo médico. Ya hablamos de la parte técnica, que tenga estudios de imágenes con el personal adecuado, la parte técnica, un buen radiólogo, oncólogo, mastólogo. Y de hecho podemos agregar otras especialidades que no hemos mencionado acá, como un buen psicólogo, nutricionista, eh, etcétera. O sea, queremos decir es que en esta patología somos una cantidad de médicos especialistas de diferentes áreas que conllevan al paciente en este proceso del cáncer de mama. Yo me permitiría añadir otras especialidades como son los patólogos, genetistas, incluso otras especialidades quizás un poco conexas, como puede ser hasta pues, endocrinos, y ya dijiste apoyo emocional, fisiatras, etcétera. Adelante, Víctor. Una de las cosas que quería agregar es que año a año se siguen sumando especialistas que se dedican más a la patología mamaria, y sencillamente eso lo que va es a fortalecer una mejor atención a la paciente. Pero lo otro que quería decir era que es importante para quienes nos están escuchando el entender que hay centros, unidades de patología mamaria que están circunscritas a un espacio, como lo dijo Elsa, donde existe en ese lugar un cirujano, un imagenólogo, un patólogo, un radiólogo, un radioterapeuta, todas las especialidades que hemos nombrado. Pero es importante entender que el abordaje multidisciplinario no necesariamente se circunscribe a un espacio físico. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido, que nos quedó afortunadamente de la pandemia, de las pocas cosas positivas, es a la utilización de las plataformas. Y hoy en día no necesariamente para ese abordaje multidisciplinario tenemos que estar bajo el mismo, en un cuarto. Ejemplo es lo que estamos haciendo hoy en día. Ninguno de nosotros estamos en el mismo lugar, todos estamos en lugares distintos, pero sí podemos reunirnos mediante, por ejemplo, en plataformas como esta, una vez más, un cirujano, un radiólogo, un imagenólogo, un radioterapeuta, un patólogo, y discutir y analizar un caso para ofrecerle a esa paciente un abordaje multidisciplinario. De manera tal que hoy en día, si se quiere, la excusa de que no estamos bajo un mismo techo para abordar a una paciente desde el punto de vista multidisciplinario no debe existir más, porque tenemos herramientas, aún en nuestro país, con las circunstancias que podamos vivir o tener, tenemos las herramientas para abordar a una paciente bajo la perspectiva de varias especialidades. Esto es lo que se conoce como las unidades de mama intramuros o extramuros. Las unidades de mama intramuros son las que estamos todos bajo el mismo espacio físico, y las unidades de mama extramuros son las que está comentando Víctor en este momento. A ver, nosotros podemos estar todos en el mismo sitio y no ser una unidad de mama. Y podemos estar en sitios dispersos y ser una unidad de mama, porque lo que nos va a dar el concepto de unidad de mama es la integración que tengamos entre todas las especialidades que formamos parte. Y eso lo da, pues, solamente una palabra: la comunicación. Fuera ya de lo que hemos hablado de los equipos. Pero si entre los integrantes de la unidad no nos comunicamos, poco favor le estamos haciendo a la persona que tenemos delante. Adriana, adelante. Relacionado con lo que comentas, me parece fundamental además que las pacientes lo sepan, ¿no? Porque cuando vienen a la consulta, pues a veces quisiéramos nosotros y quisieran ellas que diéramos una inmediata respuesta a todas las incógnitas que se presentan en el momento. Pero efectivamente, para de verdad poder dar un diagnóstico y hacer un tratamiento apropiado, es fundamental que todos esos médicos que tenemos que ver con el cáncer de mama o la patología que tenga la paciente en ese momento, todos podamos discutir y estar de acuerdo. No es cierto que nosotros a la primera siempre sabemos todo y todo lo que debemos hacer. Es justamente con la ayuda del grupo que logramos llegar a una conclusión y tratar de la mejor manera a nuestros pacientes. Y eso es muy importante y es un cambio fundamental con respecto a lo que ocurría en la medicina de hace muchos años, donde era la persona que sabía todo y respondía y resolucionaba. En mama es imposible porque son demasiadas las especialidades, como hemos hablado, que tienen que ver y que de ellas depende que la paciente realmente se pueda curar de esta enfermedad. Eso es importante porque los pacientes a veces
algunos te manifiestan esa importancia de que tú te comuniques con su cirujano mastólogo. Por ejemplo, en el caso cuando le explicamos al paciente que a veces colocamos, por ejemplo, quimioterapia o otro tipo de tratamiento target, llámese anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosina quinasa, tratamiento hormonal previo, antes de la cirugía o después de la cirugía, cuando va la radioterapia. Toda esa parte es importante. Es importante que todo paciente o toda la población sepa que nosotros conversamos entre nosotros vía telefónica o en persona o por estas vías electrónicas, que nosotros nos comunicamos entre todos, el radioterapeuta, el cirujano mastólogo, el oncólogo, el psicólogo, el genetista. Son tantos porque también tenemos enfermedades heredofamiliares. Entonces, hay un montón de situaciones que nosotros tomamos en cuenta con cada caso en particular. No es raro que nos reunamos los diferentes especialistas del área para evaluar las imágenes que manejan los patólogos, llámese citologías, láminas, etcétera. Y bueno, la conclusión final es que todos vamos a buscar una opinión que sea una opinión común para que esta persona no tenga lo que yo opino, pero que difiera de lo que opina el otro, sino que vayan con una opinión que sea una opinión integrada y que va a buscar pues, la mejor solución que le podamos ofrecer a la paciente. Bien, entonces ya para ir culminando la actividad, para que no se les haga muy larga a las personas que nos están viendo, les voy a dar la palabra uno a uno para que hagamos un mensaje final y culminar la actividad. Entonces, Elsa, te tocó ser la primera. Bueno, es importante, en resumen, por favor, háganse el estudio de mamografía anualmente. En algunos casos lo hacemos desde los 35 años, como lo establecimos acá por la Sociedad Venezolana de Mastología, pero después de los 40, anualmente háganse el estudio para hacer prevención. Es importante que sepan que todo a tiempo es curable y irse con especialistas certificados, irse a centros especializados. Esa es realmente mi acotación de resumen. Importante, a veces no sabemos cuál es el centro mejor para hacerse el estudio y por eso es tan importante la evaluación por el médico. El médico es el que te ve, el mastólogo o el cirujano oncólogo o el que te ve por primera vez, es el que te va a orientar hacia qué estudio debes hacer y dónde debes hacerlo. Hay varias opciones siempre y es muy importante que sigas las recomendaciones del médico que te ve. Después de que hemos aquí estado en este conversatorio durante, no sé, 40 minutos, creo, no hay otra cosa que decir, aparte de lo que dijo Elsa, Adriana, que fíjense el gran beneficio que hay en hacerse la pesquisa anual. ¿Cuál es? El estadio precoz. Y eso se traduce en sanación y vida. Quien se haga esa mamografía anual es porque tiene autoestima, porque quiere vivir, quiere seguir cumpliendo sus responsabilidades con su grupo familiar, quiere seguir compartiendo la vida. Entonces es una cuestión de responsabilidad, de autoestima para diagnóstico precoz y curación. Eso es importante para todos. Gracias, Humberto, por haber coordinado y llevado también toda esta conversación. Lo que yo diría, para no repetir, pero sí sumar, es que la patología mamaria debe ser manejada y abordada por especialistas en patología mamaria. Yo creo que eso es algo que es realmente importante, no por médicos generales o especialistas en las áreas que no competen a la mastología. Y eso está comprobado, tiene tiene un mejor resultado para nuestras pacientes dentro de su abordaje y su tratamiento. Y por supuesto, recalcar lo de la realización de la mamografía a partir de los 35 años. Culmino yo en este momento entonces con un dicho con el que cierro muchas de las conferencias que damos, y es que con la salud ni se juega ni se rifa. No todos sorteos que vemos por ahí son con estudios de buena calidad y yo no me jugaría un sorteo a ver si es que el estudio me sale bien o me sale mal, estoy hablando desde el punto de vista calidad, para que después de un año
llegar a la consulta y encontrarme que el estudio que me había hecho era de mala calidad y perdimos tiempo. Perder tiempo no significa simplemente perder tiempo ni perder dinero, es que podemos perder calidad de vida, por no decir que podemos perder la vida. Entonces, hagamos nuestros estudios que sean de calidad, de acuerdo a las normas que ya hemos publicado a nivel de la sociedad, y nosotros ofrecemos los canales de la sociedad para cualquier duda que puedan tener, dentro de que la sociedad somos un organismo de divulgación científica gremial, que no somos un instituto de atención de salud, pero sí podemos en un momento dado ayudar a orientar cómo deben ser realizadas las cosas. A todos, muchas gracias por haber asistido entonces a nuestro conversatorio del Octubre Rosa, y recuerden, todos los meses deberían ser octubres, todos los meses son ideales para hacer pesquisa y estar pendiente de nuestras mamas. A todos, muchas gracias y que pasen un buen día.